Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El sol de la mañana apenas asomaba entre los rascacielos de Nueva York, iluminando las calles, ya bulliciosas con el bullicio incesante de los transeúntes y el rugido de los coches. En medio de este caos organizado, los autobuses públicos avanzaban lentamente, cada uno con su cuota de vidas e historias. Entre los pasajeros, Mónica Johnson, una joven negra de unos 30 años, permanecía junto a la puerta, agarrándose con fuerza a la barra metálica para no tambalearse. Mónica trabajaba como asistente en un prestigioso bufete de abogados de Manhattan. Su vida estaba marcada por responsabilidades, horarios estrictos y ambiciones silenciosas. Siempre lucía una sonrisa educada, incluso cuando los desafíos de la vida parecían pesarle mucho. Esa mañana, como tantas otras, estaba sumida en sus pensamientos, expedientes que archivar, reuniones que preparar y el sueño secreto de algún día poder ocupar un puesto de responsabilidad. Mientras el autobús avanzaba lentamente entre el denso tráfico, entró una anciana, frágil y tambaleante. Su cabello blanco enmarcaba un rostro marcado por los años, y sus ojos reflejaban fatiga y una sorprendente dulzura. Mónica la vio de inmediato. Sin pensarlo, hizo un gesto sencillo pero significativo, se levantó y cedió su asiento. La anciana se sentó, sorprendida y conmovida, y murmuró un débil pero sincero: «Gracias, querida. Eres muy amable». En ese preciso instante, Mónica no imaginaba que un simple gesto de cortesía desencadenaría una serie de acontecimientos que transformarían su vida para siempre. Un encuentro casual en un autobús lleno de gente se convertiría en el punto de partida de una historia de mentoría, descubrimiento y oportunidades inesperadas. El autobús continuó su ruidoso y traqueteante viaje hacia el centro de la ciudad. Mónica se quedó parada unos instantes, observando a la anciana sentada frente a ella. Parecía disfrutar del momento de tranquilidad, con sus manos arrugadas aferrando su bolso como un tesoro preciado. Tras unos minutos de silencio, la anciana habló con voz suave pero firme. «Es usted muy educada, señorita. Eso ya no es tan común hoy en día». Mónica sonrió tímidamente y respondió: «Es normal, señora. Todos merecen un poco de respeto, ¿no?». La anciana asintió, y una leve sonrisa iluminó su rostro cansado. «Sí, así es. Me llamo Eleanor Whitman». «Un placer conocerte, soy Mónica Johnson», respondió Mónica, sintiendo de repente curiosidad por esta misteriosa mujer. Eleanor observaba a Mónica con atención, como si intentara desgarrarle el alma. «Trabajas en la ciudad, ¿verdad? Hay cierta determinación en ti». Mónica, sorprendida por esta intuición, respondió con una sonrisa avergonzada: «Sí, soy asistente en un bufete de abogados. Nada extraordinario, pero estoy intentando progresar». Eleanor asintió, visiblemente impresionada. «Sabes, a veces el mundo de los negocios puede ser cruel, pero recompensa a quienes tienen coraje y perseverancia». Mónica sintió una reconfortante calidez que la invadió. Había algo diferente en esta mujer. Su presencia no solo era agradable, sino también inspiradora. Sin saberlo, Mónica acababa de conocer a alguien que se convertiría en su guía en la vida, alguien que vería en ella un potencial que ella misma aún no sospechaba. Cuando el autobús llegó a la siguiente estación, Mónica se preparó para bajar, pero Eleanor la detuvo ligeramente. «Antes de irte, Mónica, piensa un momento, los encuentros inesperados pueden cambiar una vida. Creo que la nuestra apenas comienza». Mónica bajó del autobús con un ligero escalofrío de emoción. Aún no sabía cuánto cambiaría su vida diaria este simple encuentro. A la mañana siguiente, Mónica no pudo evitar recordar su encuentro con Eleanor Whitman. Las palabras de la anciana aún resonaban en su mente: los encuentros inesperados pueden cambiar una vida. Para su sorpresa, al subir al mismo autobús esa mañana, vio a Eleanor sentada junto a la puerta, con una cálida sonrisa. Esta vez, Eleanor la invitó a sentarse a su lado. «Me alegra que estés aquí», dijo Eleanor, ajustándose el chal. «Ayer hiciste algo por mí que poca gente haría. Tienes bondad en tu corazón». Mónica se sonrojó levemente.
Es normal, señora. Supongo que me criaron para respetar a los demás. Eleanor ladeó la cabeza y observó a Mónica con atención. Sabes, Mónica, este respeto y atención a los demás es poco común y precioso. Yo misma he conocido a menudo a personas con talento, pero demasiado modestas para creer en sí mismas. Desconcertada, Mónica preguntó, ¿qué quiere decir, señora? Eleanor suspiró suavemente, con una mezcla de nostalgia y sabiduría en la mirada. He trabajado en el mundo empresarial toda mi vida. He visto carreras arruinadas por la falta de confianza en uno mismo, y las brillantes comienzan con un simple estímulo. Mónica escuchaba atentamente, fascinada por las historias de esta mujer. Eleanor comenzó a relatar su propia vida, sus viajes, sus éxitos, pero también sus errores y pérdidas. Cada palabra parecía cargada de una lección, y Mónica sentía que aprendía más en unos minutos con Eleanor que en años en su oficina. Pareces tener ambiciones, Mónica, continuó Eleanor. Pero a veces se necesita más que un título o trabajo duro. Hay que aprovechar las oportunidades, escuchar a quienes ya han recorrido este camino y atreverse a creer en uno mismo. Mónica sintió que su corazón latía con más fuerza. Estas palabras despertaron en ella una mezcla de esperanza y miedo. Quería creer en sus sueños, pero a menudo dudaba de sus capacidades. Eleanor, sin saberlo, acababa de plantar una semilla que pronto germinaría. Cuando el autobús llegó a la estación de Mónica, Eleanor le sonrió y le dijo: «Piénsalo un poco, Mónica. Algún día verás que estos pequeños encuentros pueden ser el comienzo de grandes transformaciones. Y creo que aún tenemos mucho que compartir». Mónica bajó del autobús con la extraña pero emocionante sensación de que su vida acababa de dar un giro inesperado. Aún no lo sabía, pero esta conversación era solo el primer paso hacia un cambio que transformaría su vida para siempre. Unos días después, Mónica subió al autobús con mucha ilusión. Sabía que Eleanor la esperaba. La anciana la saludó con la mano y Mónica se sentó a su lado, curiosa por saber qué les depararía la reunión. «Mónica», empezó Eleanor, «me gustaría ofrecerte algo un poco inusual». Mónica frunció el ceño ligeramente, desconcertada. «¿Qué, señora?» Eleanor sonrió con un brillo travieso en los ojos. «Percibo en ti un potencial que poca gente reconoce. Me gustaría invitarte a tomar un café después del trabajo. Podríamos hablar de tus planes, tus sueños, y quizás de algunas oportunidades». Mónica parpadeó sorprendida. «¿Yo? ¿Para hablar de proyectos? Solo soy una asistente». «Por eso mismo», respondió Eleanor con calma. «Las personas más prometedoras a menudo no se dan cuenta de su valor. Quizás pueda ayudarte a descubrir lo que llevas dentro». A pesar de su timidez, Mónica sintió una oleada de emoción. Aceptar la invitación significaba salir de su zona de confort, pero en el fondo sentía que era una oportunidad que no podía dejar pasar. Después del trabajo, se reunieron en un pequeño y elegante café, lejos del bullicio de la ciudad. Las paredes estaban decoradas con retratos de antiguos empresarios y citas inspiradoras. Eleanor eligió una mesa junto a la ventana, dejando entrar la luz del atardecer. «Mónica», dijo Eleanor, tomando un sorbo de té, «no te voy a mentir, el mundo que he conocido puede ser duro y exigente. Pero también ofrece oportunidades increíbles a quienes se atreven a aprovecharlas». Mónica escuchaba fascinada. Eleanor continuó relatando su pasado, cómo había construido un negocio exitoso, superado reveses y creado una red de contactos influyentes. Sus palabras estaban llenas de realismo, pero también de esperanza. «Te cuento todo esto porque quiero que sepas que tus decisiones de hoy pueden transformar tu vida mañana». Eleanor puso las manos sobre la taza caliente y miró fijamente a Mónica. «Eres inteligente, trabajadora y, lo más importante, tienes ese corazón que respeta a los demás. Esas cualidades son raras, Mónica. Quiero ayudarte a usarlas». Mónica sintió que su mente se abría. Comprendió que ese simple café no era solo una conversación agradable, era el comienzo de una mentoría, una guía que podría cambiar el rumbo de su vida. Aceptó en silencio,
con una mezcla de aprensión y emoción, dejarse guiar por esta mujer extraordinaria. Durante las siguientes semanas, Mónica y Eleanor se reunieron regularmente en el café del centro. Cada encuentro se convirtió en una ocasión especial, donde Mónica podía escuchar las fascinantes historias de Eleanor y recibir sus sabios consejos. Eleanor compartió sus experiencias pasadas, los desafíos de dirigir un negocio, los errores que cometió y los éxitos que logró gracias a la perseverancia y la asunción de riesgos. Mónica absorbió sus palabras, fascinada por la fuerza y la sabiduría de la mujer. «Sabes, Mónica», decía Eleanor a menudo, jugando con su taza de té, «mucha gente tiene talentos increíbles, pero no sabe cómo usarlos. Dudan, titubean, y a veces la vida pasa sin que se den cuenta de su potencial». Mónica asintió en silencio. Se reconoció en esas palabras. Siempre había trabajado duro, pero una parte de ella dudaba de su capacidad para cambiar su vida de verdad. Con Eleanor, empezaba a ver que esas dudas podían superarse. Un día, mientras observaban el ir y venir de los transeúntes a través del gran ventanal del café, Eleanor hizo una pregunta inesperada. «Mónica, ¿alguna vez has pensado en lo que lograrías si supieras que nada podría detenerte?» Mónica pensó un momento. «Me gustaría tener un puesto donde realmente pueda influir, ayudar a los demás y demostrar que mis habilidades son valiosas. Pero no sé cómo lograrlo». Eleanor sonrió. «Precisamente por eso estoy aquí. Tienes la motivación y el coraje, Mónica. Solo necesitas a alguien que te guíe y te muestre los posibles caminos. Y creo que yo puedo ser esa persona». A partir de ese momento, su relación cambió. Eleanor se convirtió no solo en una mentora, sino casi en una abuela para Mónica. Le ofreció ejercicios prácticos, material de lectura e incluso juegos de rol para prepararla para importantes reuniones profesionales. Cada conversación fortaleció la confianza de Mónica. Empezó a creer en sus capacidades, a sentirse empoderada para tomar la iniciativa y aspirar a más. Eleanor, por su parte, vio en Mónica un potencial excepcional, listo para florecer con un poco de guía y ánimo. Este vínculo, nacido de un simple gesto en un autobús unas semanas antes, se estaba convirtiendo en una poderosa alianza, capaz de transformar la trayectoria de la vida de Mónica. Y Eleanor sabía que pronto llegaría el momento de ofrecerle algo concreto, una oportunidad real que podría cambiar su vida profesional y personal. Unas semanas después de sus reuniones habituales, Eleanor invitó a Mónica a almorzar en un restaurante elegante, lejos del bullicio de la ciudad. El aire se llenó de los aromas refinados de platos cuidadosamente preparados, pero Mónica estaba demasiado concentrada como para notarlos. Su mente estaba ocupada por la curiosidad, ¿de qué tema quería hablar Eleanor esta vez? «Mónica», comenzó Eleanor, dejando suavemente su vaso de agua, «quiero hablarte de un proyecto que tengo en mente desde hace mucho tiempo». Mónica inclinó la cabeza, atenta. «Sabes cuánto he creído siempre en el potencial de las jóvenes», continuó Eleanor. «He decidido lanzar una iniciativa filantrópica para ayudar a quienes, como tú, tienen habilidades increíbles pero aún no han tenido la oportunidad de brillar». Los ojos de Mónica se abrieron de par en par. «¿Yo, podría formar parte de esto?» Eleanor sonrió. «Exactamente. Me gustaría que lideraras parte de este proyecto. Quiero que tomes decisiones, que estés en contacto con socios importantes y que asumas una verdadera responsabilidad». Mónica sintió una mezcla de emoción y miedo, la oportunidad era enorme y sabía que la pondrían a prueba. No sé si estoy preparada para esto», susurró. Eleanor puso su mano sobre la de Mónica, con suavidad pero firmeza. «¿Estás lista? Tienes el corazón, la inteligencia y la disciplina. Este proyecto requiere más que habilidad, Mónica, requiere coraje y determinación. Y sé que tú los tienes». Mónica respiró hondo. El miedo al fracaso se mezclaba con la emoción de la novedad. Se dio cuenta de que esta propuesta realmente podría transformar su vida. «De acuerdo, señorita Eleanor», dijo finalmente, con la voz ligeramente temblorosa, pero con creciente convicción. «Quiero intentarlo». Eleanor le sonrió con orgullo. «Muy bien. Ya verás, Mónica,
este proyecto será tanto una aventura para ti como una oportunidad para marcar la diferencia en la vida de los demás. Y yo estaré ahí para guiarte en cada paso del camino. En ese preciso instante, Mónica sintió que se le quitaba un gran peso de encima. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su trabajo y esfuerzo eran reconocidos, y que su vida daba un giro hacia algo más grande de lo que se había atrevido a imaginar. Al terminar de almorzar, Mónica supo que ese día marcaba el comienzo de un nuevo capítulo, no solo en su carrera, sino en toda su vida. Un simple gesto en el autobús le había abierto las puertas a una oportunidad que jamás imaginó posible. El primer día que Mónica tenía previsto empezar a trabajar en el proyecto filantrópico, se despertó con una mezcla de emoción y ansiedad. De repente, su apartamento le pareció demasiado pequeño, demasiado silencioso, como si toda la ciudad estuviera esperando para evaluarla. Al llegar al café donde Eleanor la esperaba para ultimar los primeros detalles, Mónica sintió un ligero temblor en las manos. Se preguntó si realmente sería capaz de asumir tal responsabilidad. Sus pensamientos se llenaron de preguntas: ¿y si cometía errores? ¿Y si decepcionaba a Eleanor? ¿Y si no era lo suficientemente bueno para el puesto? Eleanor, siempre puntual y radiante, lo recibió con una sonrisa tranquilizadora. Mónica, dijo, poniéndole una mano reconfortante en el brazo, veo esa preocupación en tu rostro. Es normal. Todos nos sentimos así antes de hacer algo nuevo e importante. Mónica respiró hondo. Lo sé, pero tengo miedo, señorita Eleanor. ¿Y si no estoy a la altura? Eleanor la miró con intensidad y ternura. Mónica, no es tu pasado ni tus miedos lo que determina tu éxito. Son tus decisiones y tu determinación. Tienes todas las cualidades necesarias para triunfar. Pero debes atreverte a creer en ti misma. Las palabras de Eleanor tuvieron un efecto tranquilizador y motivador. Mónica sintió que una nueva fuerza despertaba en ella. Comprendió que sus dudas eran naturales, pero no debían paralizarla. De acuerdo, murmuró Mónica, agarrando su taza de té. Lo intentaré. Haré todo lo posible. Eleanor sonrió satisfecha. Es todo lo que pido. Nunca lo olvides, Mónica. Todo gran logro comienza con un paso, y tú ya lo has dado al aceptar esta oportunidad. A medida que avanzaba la mañana, Eleanor guió a Mónica en los contactos iniciales y las decisiones que debía tomar para el proyecto. Cada paso era nuevo y, a veces, intimidante, pero Mónica sintió que su confianza crecía. Comprendió que el miedo era un indicador de que estaba saliendo de su zona de confort, y que era precisamente ahí donde se desarrollaba su crecimiento. Al salir del café ese día, Mónica se sintió transformada. Sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos, pero por primera vez, confiaba en sí misma y en sus capacidades. Y en el fondo, sentía que su vida acababa de dar un giro hacia algo mejor, gracias a un simple acto de bondad en un autobús unas semanas antes. En los días siguientes, Mónica se dedicó por completo al proyecto filantrópico de Eleanor. Todas las mañanas, llegaba a la oficina temporal que la anciana había alquilado para la ocasión, un espacio luminoso con grandes ventanales con vistas a la bulliciosa ciudad. Las paredes estaban cubiertas de pinturas inspiradoras y notas estratégicas garabateadas en pizarras blancas. Mónica pronto se vio enfrentada a retos concretos: contactar con socios influyentes, organizar eventos, redactar presentaciones para atraer inversores y planificar programas de apoyo a jóvenes ambiciosas. Al principio, se sintió abrumada por la cantidad de responsabilidad y la complejidad de las decisiones que debía tomar. Una tarde, mientras preparaba un dossier crucial para una reunión con potenciales socios, Mónica sintió una ola de dudas: ¿y si me equivoco? ¿Y si no logro convencer a esta gente de que nos apoye? Ella pensó. Eleanor entró en la sala sonriendo. Mónica, dijo, sentándose a su lado, mira todo lo que ya has logrado. Cada contacto que has hecho, cada presentación que has preparado, son éxitos. Y habrá muchos más. El miedo es normal, pero no dejes que te guíe. Mónica respiró hondo y releyó su informe. Animada por Eleanor, acudió a la reunión con confianza. Para su sorpresa, los socios quedaron impresionados por su claridad, preparación y pasión.
Logró conseguir importantes compromisos para el proyecto. Este éxito le dio más confianza. Mónica se dio cuenta de que las dudas y los miedos eran parte del proceso, pero que podían superarse con determinación y preparación. Cada pequeña victoria alimentaba su motivación y visión de futuro. A medida que pasaban las semanas, comenzó a sentirse transformada. La persona que antes dudaba en ceder su asiento en el autobús ahora podía tomar decisiones importantes, gestionar responsabilidades e inspirar a otros a su alrededor. Eleanor, mirando a Mónica con orgullo, una vez susurró: ¿Lo ves, Mónica? Todo comienza con un simple gesto, y mira lo lejos que has llegado. Te estás convirtiendo en la persona que estabas destinada a ser. Mónica sonrió para sus adentros. Sabía que solo estaba al principio de un viaje extraordinario, pero por primera vez, sintió que su vida realmente iba en la dirección que siempre había deseado. Un acto de bondad, un simple momento de respeto en un autobús, había desencadenado una transformación profunda y duradera. Unos meses después del lanzamiento oficial del proyecto filantrópico, Mónica comenzó a ver el impacto tangible de su trabajo. Las jóvenes apoyadas por la iniciativa vieron ampliadas sus oportunidades, algunas consiguieron prácticas en empresas prestigiosas, otras recibieron becas para continuar sus estudios. Los resultados superaron sus expectativas y reforzaron su confianza. Una mañana, Eleanor entró en la oficina con una amplia sonrisa y un periódico local en la mano. «Mónica, mira esto», exclamó. En la portada, un artículo destacaba el proyecto y felicitaba a Mónica por su papel clave. Los medios de comunicación habían empezado a darse cuenta del impacto de su iniciativa, y los testimonios de los beneficiarios hicieron la historia aún más conmovedora. Mónica sintió una nueva emoción, orgullo, gratitud y un poco de incredulidad. «Esto es increíble», murmuró. «Nunca imaginé que llamaría tanto la atención». Eleanor la miró con orgullo. «Has trabajado duro, Mónica. Has demostrado valentía y perseverancia. El reconocimiento es una consecuencia natural de tus esfuerzos, pero recuerda, esto es solo el principio». Poco después, Mónica fue invitada a participar en una conferencia sobre empoderamiento femenino y emprendimiento social. Por primera vez, habló ante un público numeroso, compartiendo su trayectoria, desafíos y visión. Inspiró a muchos asistentes y su discurso fue elogiado por su autenticidad y conmovedor. La joven que, apenas unos meses antes, había dudado de sus capacidades, era ahora una figura respetada e influyente. Sus socios, los medios de comunicación y la propia comunidad comenzaban a ver en Mónica una líder emergente. Para Mónica, la lección fue clara: un simple gesto, como ceder su asiento en el autobús, le había abierto las puertas a una serie de encuentros y oportunidades que transformarían su vida. Y sabía que su responsabilidad ahora era seguir adelante, ayudar a los demás y nunca perder la humildad y la generosidad que guiaron sus primeros pasos. Eleanor, observando a Mónica prepararse para su siguiente conferencia, le susurró: «Te has convertido en un ejemplo vivo de que la bondad y el coraje pueden cambiar el mundo, alguien a quien otros seguirán con confianza e inspiración». Mónica sonrió para sus adentros. Sabía que esto era solo el comienzo de un viaje aún más grande, pero se sentía lista para afrontar cualquier reto que se le presentara. A medida que el proyecto filantrópico seguía creciendo, Mónica y Eleanor se encontraron una noche en la oficina del café, convertida en espacio de trabajo. La tenue iluminación creaba un ambiente íntimo, propicio para compartir secretos. «Mónica», comenzó Eleanor, colocando una taza de té frente a ella, «es hora de revelar algo que nunca he compartido con nadie, ni siquiera con mis seres más cercanos». Mónica, intrigada, escuchaba atentamente. «¿Sabes por qué siempre he buscado ser mentora de jóvenes prometedoras como tú?», preguntó Eleanor con una sonrisa enigmática. Mónica asintió en silencio. «Porque, en mi juventud, presencié mucha injusticia», continuó Eleanor. «Vi cómo talentos increíbles pasaban desapercibidos, simplemente porque no se les presentaban las oportunidades adecuadas. Dediqué mi vida a construir un negocio exitoso y a ayudar a quienes el mundo parecía olvidar, pero no solo con dinero ni palabras. Quería identificar el potencial, nutrirlo y guiarlo». Mónica sintió una intensa emoción crecer en su interior.
Haces todo esto para darles una oportunidad a quienes, como yo, quizá nunca la hubieran tenido. Eleanor asintió. Exactamente. Y tú eres diferente, Mónica. Tienes esa rara combinación de corazón, inteligencia y determinación. Lo vi desde nuestro primer encuentro en aquel autobús. Fue un gesto sencillo, y aún así me demostró lo que vales. Mónica guardó silencio un momento, consciente de la magnitud de esta revelación. Todo lo que había logrado hasta entonces, sus éxitos, su transformación personal, su reconocimiento, se debía en parte a la previsión y la generosidad de Eleanor. Nunca imaginé que un gesto tan simple pudiera desencadenar todo esto, susurró Mónica conmovida. Eleanor sonrió con cariño. Esa es la belleza de las pequeñas acciones. Pueden cambiar vidas de maneras inimaginables. Y quería que supieras que tu camino no es solo tuyo, sino también un reflejo de la confianza y la visión que he decidido depositar en ti. Esa noche, Mónica se dio cuenta de que su encuentro con Eleanor no había sido casualidad. Todo tenía sentido, y su vida se había transformado no solo por un acto de bondad, sino también por la visión de una mujer que había decidido confiar en su potencial. Mónica sintió una mezcla de gratitud, humildad y determinación. Quería, a su vez, convertirse en una fuente de inspiración para los demás. Unos meses después de la revelación de Eleanor, Mónica se había comprometido plenamente con el proyecto filantrópico. Ahora lideraba múltiples programas, supervisaba equipos y tomaba decisiones estratégicas con confianza. Cada éxito, grande o pequeño, fortalecía su confianza y su visión de futuro. El día de la inauguración oficial de un nuevo centro dedicado a la formación de jóvenes ambiciosas, Mónica habló ante un numeroso público compuesto por socios, beneficiarios y miembros de la prensa. Su voz era firme, su mirada segura, y cada palabra reflejaba su trayectoria, sus valores y su compromiso. Hoy, dijo, no celebramos solo un centro o un programa. Celebramos la valentía, la determinación y el potencial de cada una de nosotras. Celebramos la oportunidad de que cada joven crea en sí misma y transforme su vida. Los aplausos fueron cálidos y sinceros. Mónica sintió una profunda satisfacción. Sabía que todo esto había sido posible gracias a un simple gesto de respeto y amabilidad hacia una anciana en un autobús, que se había convertido en su mentora y guía. Después de la ceremonia, Eleanor se acercó a Mónica y le puso la mano en el hombro. Te has convertido en un ejemplo vivo, Mónica. Un ejemplo de que la bondad, la valentía y el trabajo duro realmente pueden cambiar el mundo. Mónica sonríe conmovida. Todo empezó con un simple gesto, y ahora quiero ayudar a otras personas a experimentar la misma transformación. Y eso fue exactamente lo que hizo. Mónica comenzó a ser mentora de jóvenes ambiciosas, transmitiéndoles las lecciones que había aprendido, la importancia de la perseverancia, la confianza en sí mismas y la generosidad. Comprendió que la vida podía transformarse con encuentros inesperados, gestos sencillos y fe en el potencial de los demás. Al observar a las jóvenes que se beneficiarían de su programa, Mónica sintió una profunda gratitud por Eleanor, por el autobús que lo había iniciado todo y por lo lejos que había llegado. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma y que ahora estaba lista para crear un futuro donde cada acto de bondad pudiera generar un cambio duradero y extraordinario.